El vapor de la máquina de espresso era el único abrazo cálido que Vera recibía en el día. Un velo blanco y ruidoso que la separaba del mundo, aunque fuera por unos segundos. Sus manos, ágiles y acostumbradas al calor del metal, se movían con una precisión que rozaba la devoción. Moler el grano, prensar el café, extraer el líquido oscuro y fragante. Era su ritual, su pequeño reino de 2 metros cuadrados en una cafetería anónima en las afueras de la Ciudad de México. Aquí, entre el murmullo de mensajes extraños y el aroma a pan recién horneado, Vera no era la nuera de Elodia ni la esposa de Fausto. Era simplemente la mujer que hacía el mejor café del pueblo. Su vida fuera de esas 4 paredes olía distinto. Olía a la madera recién cortada del taller de carpintería de Fausto, un olor áspero que se impregnaba en la ropa y en el alma. Olía al encierro de una casa pequeña y oscura, donde la luz del sol parecía pedir permiso para entrar. Y, sobre todo, olía a la tensión rancia de las palabras que nunca se decían. Llevaba 10 años casada con Fausto, un hombre de silencios largos y manos duras, cuyo amor, si alguna vez existió, se había petrificado hasta convertirse en una costumbre fría. Vivían con su madre, Elodia, una mujer cuya boca era un manantial de críticas venenosas que habían erosionado la autoestima de Vera, gota a gota, año tras año. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. El silencio de Fausto se había vuelto más denso, más pesado. Ya no era indiferencia, era una ausencia calculada. Llegaba tarde del taller con excusas vagas sobre un encargo complicado. Su celular, que antes dejaba sobre la mesa de noche, ahora dormía boca abajo, como si guardara un secreto. A veces, Vera lo sorprendía mirándola desde el otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable, una mezcla de fastidio y algo más. Ella se decía a sí misma que era el estrés, que el negocio no iba bien. Cualquier justificación era mejor que enfrentar la verdad que se asomaba por las grietas de su matrimonio. Se aferraba a la rutina como un náufrago a una tabla, despertar, preparar el desayuno, soportar las quejas de Elodia sobre el café demasiado amargo o el pan demasiado blando, despedir a Fausto con un beso en la mejilla que él apenas correspondía y escapar a su refugio, la cafetería. Soñaba con un futuro simple, quizás ahorrar lo suficiente para abrir su propio local, un lugar luminoso, lleno de plantas, donde nadie pudiera decirle que era una inútil, un sueño tan lejano que parecía pertenecerle a otra persona, pero era suyo, y lo guardaba en el rincón más protegido de su corazón. Ese domingo, la atmósfera en la casa era casi irrespirable. La lluvia de la noche anterior había dejado el aire húmedo y gris. Elodia estaba sentada a la mesa de la cocina con su habitual gesto de desdén, mientras Vera preparaba el desayuno. Fausto entró, y el corazón de Vera dio un vuelco. No por amor, sino por un instinto primitivo de alerta. «Deja, yo te sirvo el café hoy», dijo él. La frase quedó suspendida en el aire, tan extraña y fuera de lugar que Vera tardó en procesarla. Fausto nunca hacía nada en la cocina. Consideraba que era trabajo de mujeres. Lo observó moverse con una torpeza estudiada, tomar su taza favorita, la de cerámica azul que le había regalado su madre, y llenarla con el café de la cafetera. «Gracias», susurró Vera, desconcertada. Fausto puso la taza frente a ella. Sus miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos no había cariño, ni siquiera la cortesía del gesto. Había una ansiedad contenida, una expectativa que le erizó la piel. «Te va a gustar. Le puse un poco de un licor nuevo para el frío», añadió él, sin mirarla. Vera acercó la taza a sus labios, y entonces lo sintió. No era el aroma del café de grano que tanto amaba, era un olor químico, penetrante y amargo.
un hedor que le arañó la garganta y le recordó a las almendras podridas. El mundo se detuvo. El zumbido en sus oídos se convirtió en un silencio sepulcral. Cada detalle de la cocina se volvió nítido, dolorosamente claro. La mancha de humedad en el techo, el tic-tac del reloj de pared, la miga de pan en el mantel. Conectó los puntos en una fracción de segundo. La frialdad de Fausto, sus mentiras, su celular boca abajo, su mirada ansiosa. Este café no era un regalo, era una sentencia de muerte. ¿Qué esperas para tomarlo? Se te va a enfriar. La voz de Elodia, afilada como un cuchillo, la trajo de vuelta a la realidad. Siempre tan lenta para todo. Eres una inútil, ni siquiera sabes tomarte un café como la gente. El corazón de Vera martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado anunciando una guerra. Miró el líquido oscuro en la taza. Su final estaba ahí, a un sorbo de distancia. Miró a Fausto, que desviaba la vista, fingiendo interés en una mosca que zumbaba cerca de la ventana. Miró a Elodia, con su rostro arrugado por el desprecio eterno. Y en ese instante, en medio del pánico más absoluto, una calma gélida la invadió. La mujer, dulce que justificaba y perdonaba, se hizo añicos. En su lugar nació algo nuevo, algo duro, afilado y terriblemente lúcido. No iba a morir. No así, no por él. Con las manos temblorosas, pero el rostro como una máscara de serenidad, Vera levantó la taza. El olor químico le quemó las fosas nasales. «No lo bebas». La voz en su cabeza fue un grito. Fausto la miraba de reojo, esperaba. Elodia, ajena a todo, sorbió su propio café con un ruido de desaprobación. «Este café tuyo siempre sabe a tierra». «Vera», se quejó, como cada mañana, «eres una inútil hasta para esto». La queja, que normalmente sería una espina más en su corazón, fue un salvavidas. Vera se levantó con una lentitud calculada. Forzó una sonrisa sumisa, la misma que había perfeccionado durante 10 años. «Perdón, suegra, déjeme, le pongo un poco de piloncillo para que se le endulce el día». Caminó hacia la alacena, dándoles la espalda. El corazón le latía en los oídos, un eco sordo y aterrador. Sus manos se movieron con la precisión de un cirujano. La taza de Elodia en una mano, la suya en la otra, un giro de muñeca, un intercambio silencioso. Nadie vio nada. Volvió a la mesa, colocó la taza, ahora cargada de muerte, frente a su suegra. «Pruebe ahora, verá qué diferencia». Se sentó. El aire se volvió espeso, casi sólido. Podía sentir la mirada de Fausto clavada en ella, confundido por su extraña amabilidad. Los siguientes minutos fueron una eternidad. Vera tomó un trozo de pan, pero no podía tragar. La comida se hizo una bola de aserrín en su boca. Observó. Elodia tomó la taza con sus dedos huesudos y bebió un largo sorbo. Luego otro. «Así está un poco mejor», concedió, con su habitual amargura. Vera no respiraba. El tiempo se estiró hasta casi romperse. El tic-tac del reloj de la pared era como un martillo golpeando un yunque. Entonces empezó un carraspeo. Elodia frunció el ceño. «Qué tos tan rara me dio», dijo con la voz un poco ronca. Fausto no le prestó atención. Seguía mirando a Vera, tratando de descifrarla. La tos se volvió más violenta, un espasmo que sacudió su frágil cuerpo. Se llevó una mano al pecho, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una repentina y horrible comprensión. Miró la taza, luego miró a Fausto, y finalmente la miró a ella. No había acusación en su mirada, solo pánico puro. Un sonido gutural escapó de su garganta. Su cuerpo se convulsionó y se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa de madera con un golpe seco y definitivo. La taza azul se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Fausto se quedó paralizado. Su rostro era un lienzo de incredulidad que rápidamente se transformó en una máscara de furia helada. Sus ojos
no estaban en el cuerpo inerte de su madre, estaban en Vera. Sus miradas se cruzaron sobre la tragedia. No hubo palabras, no eran necesarias. En ese silencio se declararon la guerra. Él la veía, no como su esposa, sino como el monstruo que había arruinado su plan perfecto. Y ella lo vio por lo que era, un asesino torpe y cobarde. Fue Vera quien rompió el hechizo. Soltó un grito agudo, desgarrador, perfectamente actuado. «Mamá, mamá, por Dios, ¿qué le pasa?», chilló, corriendo hacia el cuerpo de Elodia. «Fausto, haz algo, llama a una ambulancia». La farsa había comenzado. Los días que siguieron fueron una pesadilla coreografiada. La llegada de los paramédicos, las preguntas de la policía, el velorio lleno de vecinos hipócritas que lloraban por una mujer a la que odiaban en secreto. Vera interpretó su papel a la perfección. Era la nuera afligida, inconsolable, aferrada al brazo de su devoto esposo. Fausto, por su parte, era la imagen del hijo destrozado, un actor consumado. Pero en la soledad de la casa, las máscaras caían. La casa, que antes era una prisión de críticas, ahora era una jaula compartida con un depredador. Cada comida era una tortura. ¿Estará envenenada el agua? ¿Le puso algo a la sal? Apenas comía. El miedo era su único alimento. Sabía que no podía ir a la policía. ¿Qué les diría? Él intentó matarme a mí, pero se equivocó de taza. Sonaba a locura. Era su palabra contra la del hijo modelo del pueblo. Técnicamente, fue su mano la que le sirvió el último café a Elodia. Estaba sola y estaba atrapada. Una noche, mientras Fausto dormía, el terror que la paralizaba comenzó a transformarse. Se convirtió en una rabia fría, una determinación de acero. No iba a ser la próxima víctima. No, iba a vivir con miedo. Si quería sobrevivir, tenía que luchar, y para luchar necesitaba un arma, necesitaba la verdad. Comenzó su investigación silenciosa. Aprovechaba los momentos en que Fausto iba al taller o a hacer los arreglos del funeral. Buscó en sus cajones, en los bolsillos de su ropa, debajo del colchón. No encontró nada. El veneno. ¿Dónde lo había conseguido? ¿Dónde lo guardaba? La respuesta era obvia. Estaba en el único lugar que era verdaderamente suyo, su santuario. El taller de 1900 en carpintería. Esperó a que se hiciera de noche. Fausto roncaba en la cama, ajeno a la mujer que se levantaba como una sombra. Descalza, para no hacer ruido, Vera se deslizó fuera de la casa y cruzó el patio húmedo. La puerta del taller estaba cerrada con un candado. Usando una horquilla de su propio cabello, la forzó con una habilidad que no sabía que poseía. La puerta se abrió con un chirrido que le heló la sangre. Adentro, el olor a madera, sudor y disolvente la envolvió. La luz de la luna se filtraba por una ventana sucia, dibujando formas fantasmales sobre las herramientas colgadas en la pared. Sierras, martillos, cinceles, armas potenciales. Pero ella no buscaba un arma, buscaba la prueba. Se movió con sigilo, sus manos recorriendo estantes polvorientos, abriendo latas de clavos, revisando detrás de las pilas de madera. ¿Dónde lo escondería un hombre como Fausto? Era un hombre orgulloso, casi vanidoso con su trabajo. Lo escondería en algo que él hubiera creado, algo que solo él conociera. Sus ojos se posaron en un baúl de madera de cedro, una pieza ornamentada que él llamaba su obra maestra. Estaba en una esquina, cubierto por una lona. Se acercó, el corazón martilleándole en el pecho. Levantó la tapa pesada. Adentro solo había herramientas viejas y trapos. Sintió una punzada de decepción. Se había equivocado. Pasó los dedos por el interior del baúl, sintiendo la madera lisa. Y entonces lo notó. Una pequeña irregularidad en el fondo. Una línea casi invisible. Un doble fondo. Con las uñas, hurgó en la ranura hasta que la tabla cedió. Y allí, debajo,
envuelto en un paño sucio, estaba un pequeño frasco de vidrio, casi vacío, con una etiqueta de advertencia con una calavera, y a su lado, doblado en 4, un recibo de una compra por internet a un nombre falso. Lo tenía, la prueba, la llave de su libertad. El frío del frasco de cristal le recorrió los dedos y se le instaló en el alma. Lo sostuvo contra la escasa luz de la luna, como si fuera un objeto sagrado y maldito a la vez. La etiqueta con la calavera era una burla macabra, una promesa de muerte que casi se cumple. A su lado, el recibo arrugado era la firma del asesino. Su nombre no estaba ahí, pero era su huella digital, la prueba de su cobardía. Un impulso primario la sacudió. Quería correr, gritar, estrellar el frasco contra la pared y despertar a Fausto para restregarle su fracaso en la cara. Pero la misma calma gélida que la salvó en la cocina volvió a tomar el control. Confrontarlo era un suicidio. Él la silenciaría para siempre y esta vez no habría error. No, la venganza no se sirve caliente, ni siquiera tibia. Se sirve con la precisión de un cirujano y la paciencia de un santo. Su celular era su única arma. Con un cuidado infinito, colocó el frasco y el recibo sobre el paño sucio. Sacó el teléfono del bolsillo de su bata. La luz de la pantalla le pareció un faro en la oscuridad, un reflector que la exponía. Sus manos temblaban tanto que la primera foto salió borrosa. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. El aire olía a aserrín y a miedo. Enfocó de nuevo. Clic. Una foto nítida de la etiqueta. Clic. Del recibo, donde se leía claramente el producto, la fecha de compra, 2 semanas antes de la muerte de Elodia, y el nombre falso. Hizo varias tomas desde distintos ángulos, asegurándose de que cada detalle fuera legible. No usó el flash. El riesgo era demasiado grande. Cada sonido la hacía encogerse. El ladrido de un perro a lo lejos. El crujido de la madera del taller. ¿Y si Fausto se despertaba? ¿Y si notaba su ausencia? La imagen de él apareciendo en el umbral de la puerta, con sus ojos fríos y sus manos duras, la hizo trabajar más rápido. Cuando estuvo segura de tener lo que necesitaba, comenzó la operación inversa. Guardó el frasco y el recibo en el paño. Colocó el paquete en el doble fondo. Cerró el compartimento secreto. La madera encajó con un clic casi inaudible. Puso las herramientas viejas y los trapos encima, tal como estaban. Bajó la pesada tapa del baúl. Cubrió todo con la lona. Retrocedió, examinando su trabajo. No había dejado rastro. Borró con la manga de su bata una posible huella en el polvo. Salió del taller, cerrando la puerta con el mismo cuidado. El candado volvió a su sitio. Nadie sabría que había estado allí. De vuelta en la habitación, el aire era denso, viciado. Fausto roncaba suavemente, un monstruo disfrazado de hombre común. Vera se deslizó en la cama, el cuerpo rígido como una tabla. Lo observó en la penumbra. Ya no veía al hombre con el que se había casado, ni siquiera a un extraño. Veía una cosa rota, un pozo de oscuridad que había intentado arrastrarla con él. No sintió odio, ni siquiera miedo. Sintió una lástima helada y un propósito inquebrantable. No durmió. Pasó el resto de la noche con el celular apretado contra su pecho, repasando el plan una y otra vez. La mañana siguiente fue un teatro del absurdo. Vera preparó el desayuno con la misma rutina de siempre, moviéndose por la cocina como un fantasma. Fausto se sentó a la mesa, su rostro una máscara de luto mal ensayada. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Su voz era un intento torpe de normalidad. No mucho, respondió ella, sin mirarlo. Todavía la extraño. La mentira le salió con una facilidad que la asustó. Fausto asintió, satisfecho con su respuesta. La subestimaba. Creía que la tenía justo donde quería, rota, asustada y sumisa. Ese sería su error fatal. Ese día, en la cafetería, Vera se movió con una energía nueva.
El aroma del café ya no era solo un consuelo, era el combustible de su liberación. Esperó a la hora de menos afluencia, cuando solo un par de clientes leían el periódico en las mesas del fondo. Se conectó a la red Wi-Fi pública del local. Abrió una ventana de incógnito en el navegador de su celular. Creó una cuenta de correo electrónico con un nombre genérico e imposible de rastrear. Justicia para una madre, eligió. Redactó el mensaje. Sus dedos volaban sobre la pequeña pantalla. No había emoción en sus palabras, solo hechos fríos y cortantes. Asunto: muerte de Elodia Rojas. Investiguen a Fausto Rojas. Él intentó envenenar a su esposa, Vera. Se equivocó de víctima. La mañana en que murió su madre, él le preparó un café a Vera. Un gesto que nunca había tenido en 10 años de matrimonio. El veneno estaba en esa taza. Su madre la bebió por error. Busquen en su taller de carpintería. La prueba está allí. Adjuntó las fotografías, las imágenes nítidas de la calavera y el recibo. Buscó la dirección de correo electrónico de la comandancia de policía local. La copió y la pegó en el campo del destinatario. Su dedo flotó sobre el botón de enviar. Un abismo se abrió bajo sus pies. Era el último paso, el que lo cambiaría todo. No había vuelta atrás. Un torbellino de miedo, adrenalina y una extraña paz la recorrió. Y entonces presionó. El mensaje se fue. Cerró todo. Borró la cuenta de correo. Eliminó las fotos de su teléfono, de la papelera, de cualquier nube. No dejó huella. Guardó el celular en su delantal y volvió a la máquina de espresso. Sus manos ya no temblaban. Se movían con la misma precisión de siempre, moliendo el grano, prensando el café, extrayendo el líquido oscuro y fragante. El juego había terminado. Ahora solo quedaba esperar. Vivir los siguientes días, quizás semanas, bajo el mismo techo que el asesino de su suegra, actuando como la esposa frágil y desconsolada que él creía que era. Cada comida sería una prueba, cada noche una vigilia. Pero ya no era una prisionera del miedo. Era la guardiana de un secreto que estaba a punto de explotar, y ella estaría allí para ver las ruinas. La espera fue la parte más difícil. Cada amanecer en esa casa era una apuesta. Vera se movía con la precisión de un animal acorralado que ha aprendido a no hacer ruido. Preparaba el desayuno, limpiaba la cocina, respondía a los monosílabos de Fausto. Vivían en una tregua silenciosa y mortal. Él la observaba, buscando una grieta en su actuación de viuda afligida. Ella lo observaba de 1900, envuelta, esperando el momento en que su mundo se derrumbara. El aire entre ellos era denso, cargado de lo que ambos sabían pero nunca dirían. ¿Quién parpadearía primero? Pasaron 3 días. Al cuarto, mientras Fausto lijaba una tabla en el taller, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa sin encender las sirenas. El silencio de su llegada fue más aterrador que cualquier estruendo. Los vecinos, como siempre, espiaban detrás de las cortinas. Vera lo vio todo desde la ventana de la cocina. Su corazón no se aceleró. Se quedó quieto, pesado, como una piedra en el fondo de un río. 2 oficiales se acercaron a Fausto. Él los recibió con una arrogancia mal disimulada. ¿En qué puedo ayudarles, señores? Uno de los policías, un hombre mayor de rostro cansado, le mostró una hoja de papel. Era una impresión de la foto que ella había tomado. La calavera en la etiqueta del frasco, el recibo. La cara de Fausto se descompuso. El color huyó de su piel, dejándolo con una palidez cerosa. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La máscara del hijo devoto y el esposo trabajador se hizo añicos, revelando al monstruo torpe y asustado que había debajo. No se resistió cuando le pusieron las esposas. Sus manos, esas manos duras que habían construido muebles y casi le habían servido la muerte, ahora parecían inútiles y débiles. Mientras se lo llevaban, sus ojos buscaron los de Vera a través de la ventana.
Por un instante, el odio puro y la incredulidad lo inundaron todo. Él había subestimado a la mujer silenciosa que le servía el café, y ese, su último error, le costaría la libertad. Vera no apartó la mirada. Lo sostuvo, sin odio, sin triunfo, solo con un vacío inmenso, el fin de una era. La noticia explotó en el pueblo como una bomba. El carpintero respetado, el hijo que había perdido a su madre de forma tan trágica, era en realidad un asesino. El taller de carpintería, antes un símbolo de su orgullo, fue clausurado, sellado con cinta amarilla que gritaba su vergüenza al mundo. Sus amigos le dieron la espalda, los clientes cancelaron sus pedidos. El nombre Rojas se convirtió en sinónimo de veneno y traición. En la cárcel, Fausto se marchitó. La soledad que le había querido imponer a Vera se convirtió en su propia celda, una mucho más pequeña y definitiva que la casa oscura que habían compartido. Cosechó exactamente lo que sembró: el olvido. 2 años después, el sol entra a raudales por los ventanales de El Amanecer, una pequeña y luminosa cafetería en el centro del pueblo. El aire huele a café recién molido, a cardamomo y a pan de naranja. Detrás de la barra, una mujer con el cabello suelto y una sonrisa fácil atiende a los clientes. Es Vera. Ya no es la sombra que se escondía del mundo. Vendió la casa y el taller, y con ese dinero y sus ahorros construyó su sueño. Su refugio ahora tenía las puertas abiertas para todos. Las paredes estaban decoradas con plantas colgantes y pequeñas obras de arte de artistas locales. Era un lugar lleno de vida. «Vera, ¿me pones otro americano, por favor? Hoy el trabajo me va a matar», le dice un cliente habitual, un joven arquitecto que siempre se sentaba en la misma mesa. «Claro que sí, pero si te mata, que sea con el mejor café del pueblo», responde ella, guiñándole un ojo. Su risa es genuina, ligera. Ya no tiene que medir sus palabras ni fingir sus emociones. La mujer que justificaba la frialdad de su esposo y soportaba los insultos de su suegra parece de otra vida, una historia leída en un libro ajeno. Ha encontrado una nueva familia en sus empleados y en los rostros familiares que la saludan cada mañana. No hay un hombre a su lado y no lo necesita. Su propia compañía se ha vuelto su mejor aliada. A veces, por las noches, cuando cierra el local y se queda sola en el silencio, el recuerdo del olor a almendras amargas intenta regresar, pero ya no la paraliza. Es solo una cicatriz, el recordatorio de una batalla que ganó, una batalla que la obligó a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. La traición fue un veneno destinado a destruirla, pero en un giro cruel del destino se convirtió en el antídoto que la liberó. La despojó de todo lo que creía ser, para permitirle renacer de sus propias cenizas, más fuerte, más sabia y finalmente dueña de su propia vida. Apaga las luces de la cafetería y al salir a la calle fresca de la noche, respira hondo. El aire ya no huele a encierro ni a mentiras, huele a futuro y es un aroma dulce. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.